Bienvenida, bienvenido a esta webinar del ICASEL, del Instituto Canario de Seguridad Laboral. Hoy hablaremos de los virus y concretamente en este marco de los planes de contingencia. Para ello tenemos un webinar preparado con los virus, evidencia científica del SARS-CoV-2. Y para ello me acompañan hoy aquí la compañera Carmen Ballines, que es la coordinadora de formación del Instituto Canario de Seguridad Laboral del Gobierno de Canarias, y don José Alcami, coordinador del Grupo de Análisis Científicos del Coronavirus del Instituto Carlos III, del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Buenos días, Carmen. Buenos días, Bernardo. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo solamente estamos de acuerdo que agradecemos al ponente, a don José Alcamí, de antemano su colaboración y además una colaboración desinteresada por su parte, porque la verdad que es un privilegio para este Instituto de Seguridad contar con expertos en la materia, con el único objetivo de obtener, de tener una información fiable y veraz sobre un tema que ahora mismo de salud pública, que ahora mismo está afectando de una forma tan grave a toda nuestra sociedad. Es una manera de que nos dé una información para que las actuaciones que en nuestro ámbito, en el ámbito laboral, hagamos, pues mejoren y sean cada vez más efectivas, que ese es el objetivo. Muy bien. Pues buenos días, don José Alcami. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por la invitación. Muy bien, pues ahora pasamos directamente al apartado, a la sección de Conociendo a nuestro invitado. Y para ello, concretamente, pues Carmen, tienes la posibilidad de iniciar la presentación. Vale, vamos a dar este currículum vitae, parte porque es tan extenso que vamos a hacer un resumen, una síntesis del currículum vitae del ponente. Bueno, Cierto, Carmen, qué cierto, importante, ¿verdad? qué importante es esto de ahora mismo lo que hace falta es ciencia, pero hace falta trayectoria profesional, hace falta experiencia, y por eso le vamos a dedicar un tiempo a presentar en cada uno de los webinars concretamente quién es el invitado que tenemos hoy en día. Bueno, pues concretamente don José Alcamí es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma y doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, y realizó su especialidad en Medicina Interna en el Hospital 12 de Octubre. Es investigador asociado de la Unidad de Inmunología Viral y es máster en Inmunopatología del Instituto Pasteur de París. Fue jefe de la Unidad de Inmunología Viral y de la sección de Virología Molecular del Hospital 12 de Octubre, hasta su incorporación en el Instituto de Salud Carlos III en el año 2000, y es profesor de investigación desde el año 2015. Don José Alcami dirige la unidad de inmunología del SIDA en el Centro Nacional de Microbiología, que agrupa a 20 investigadores y desarrolla líneas de investigación sobre los mecanismos patogénicos del VIH y la búsqueda de nuevos fármacos y vacunas. Coordina desde el año 2003 la Red Española de Investigación en SIDA y participa en redes europeas de excelencia, cuyo objetivo es desarrollar el desarrollo de nuevas vacunas, fármacos, microbicidas frente al VIH-Sida. En este campo participa en 7 patentes. Es autor de más de 190 artículos indexados y más de 80 capítulos en libros en el campo de la patogenia de la infección por el VIH. Es experto reconocido a nivel internacional en los mecanismos patogénicos de la infección del VIH, especialmente en el estudio de los mecanismos moleculares implicados en la latencia y reactivación viral y en la comprensión de los mecanismos de destrucción de los linfocitos, CD4, en el curso de la infección por el VIH. Pero además desarrolla colaboraciones con grupos de excelencia en el área, como es el Hospital Clínic de Barcelona, el NIH de Estados Unidos, el Instituto Pasteur de París, la Universidad de San Rafael de Milán, la Universidad de Utah, el Instituto de Genética Humana de Montpellier, de Francia,
entre otras. Y además su equipo está financiado por fondos públicos de investigaciones nacionales, proyectos europeos, el NIH y fundaciones privadas. Es el editor asociado de la revista Virology y VIH Medicine y consultor de otra serie de revistas del grupo Nature, en fin. Además, es asesor y evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, el INSER, y la Agencia de Investigación sobre el SIDA francesa, la Agencia Española del Medicamento y la Agencia Europea del Medicamento. Miembro de comités científicos de la Agencia Francesa de Investigación en SIDA, el CRESID y la Fundación del Hospital Ramón y Cajal. Y como último bloque, comentarles que ha sido profesor de Virología e Inmunología en la Universidad Europea de Madrid y es profesor invitado en máster y en cursos de posgrado en las universidades, por ejemplo, Autónoma de Madrid, la Central de Barcelona, Sevilla y Politécnica de Valencia, entre otras. Actualmente dirige el máster de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto de Salud Carlos III y la Universidad de Alcalá de Henares. Y hasta aquí una breve presentación de parte de la trayectoria de José Alcamí. Don José, muchas gracias por estar aquí en Canarias con nosotros en este webinar de Canarias para el Mundo. Bienvenido y te dejamos con tu intervención. Muchísimas gracias, Bernardo. Muchísimas gracias, Carmen, por esta invitación y por la amable presentación. Como habéis comentado, bueno, yo soy esencialmente un virólogo, es de virus es de lo que entiendo un poco y entiendo sobre todo de algunos virus, ¿no? En concreto he dedicado pues, prácticamente toda mi vida profesional al estudio del virus del SIDA, el VIH, otros herpes, citomegalovirus, pero digamos que mi foco siempre ha sido el VIH. Cuando ha aparecido esta nueva epidemia, realmente muy pocos grupos en el mundo estaban en esta familia de virus que son los coronavirus. Pero de alguna manera se nos ha pedido colaboración no sé, a profesionales de otras áreas para que aportáramos lo que sabemos. Pero quiero decir esto porque yo no me considero un gran experto en coronavirus. Durante estos meses he leído mucho, he trabajado, he coordinado informes sobre este nuevo virus y esta nueva enfermedad, y es un poco lo que querría transmitir en esta charla, ¿no? Un poco las preguntas que todo el mundo se hace, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿De dónde viene este virus? ¿Cómo se ha originado? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuándo tendremos vacunas? Son esas un poco las preguntas generales que voy a tratar a lo largo de la charla. Para aquellos que luego queráis profundizar, este es un poco el guión que voy a seguir y entramos ya directamente en materia. El primer punto es insistir mucho en que las epidemias es algo que acompaña al hombre y a toda la historia y la prehistoria de la humanidad desde que existe. De hecho, las epidemias existen en este planeta antes de que nuestra especie apareciera sobre la misma, pues hace aproximadamente 1 millón de años. Por eso en esta diapositiva, ¿no?, que se ve una especie de espiral, pues están los distintos periodos de la vida de la Tierra, ¿no? Los grandes periodos del terciario, del cuaternario, está el mioceno, y hay, digamos, un término que ha surgido, que es lo que llamamos el antropoceno, ¿no? El antropoceno es el periodo de la historia del mundo, de la historia de nuestro planeta, que va a estar muy dirigido por lo que es el hombre, ¿no? Entonces, frente a las grandes fuerzas físicas, los grandes acontecimientos climáticos, las glaciaciones, la caída de meteoritos, podemos decir que en los últimos, especialmente en los últimos 10.000 años, la historia de las epidemias y la historia de la Tierra y la historia del ecosistema terrestre ha sido modificada profundamente por la mano del hombre. Entonces, la COVID-19 es una epidemia más en el antropoceno. Y digo una epidemia más porque esto no somos muy conscientes. Existe un cierto pensamiento mágico al que volveré al final de la charla, de que las enfermedades infecciosas no son un problema. Hay otros problemas a resolver, como es el cáncer, las demencias, el Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, y pensamos estar muy a salvo de las enfermedades infecciosas. Y este es un gran error. Y este gran error, en parte, nos ha llevado digamos, al desarrollo de esta terrible pandemia. En este mapa simplemente os muestro cómo en los últimos 50 años han aparecido en el mundo
más de 50 nuevas enfermedades. Es lo que llamamos enfermedades emergentes y enfermedades reemergentes. Y la epidemia por el nuevo SARS-CoV-2, el coronavirus que origina la COVID-19, es un episodio más, una etapa más en esta generación de epidemias. Algunas son más famosas que otras, la más famosa es la del SIDA en el siglo XX, pero hemos tenido muchas otras, ¿no? Las veremos algunos detalles de algunas no sonarán de nada, pues, pero han sido muy graves, aunque se han restringido a focos pequeños de población, como puede ser la encefalitis japonesa, las enfermedades por virus Anta, o incluso la fiebre del Valle del Nilo, que ahora mismo tenemos un brote importante en Andalucía, pero que en Estados Unidos causó en la década de los 2000 muchos muertos, sobre todo en la zona del medio oeste americano. El mensaje es: hay epidemias, hay gérmenes y no estamos al abrigo de esas epidemias. En esta diapositiva del grupo Nature se indica un poco el cementerio humano originado por las epidemias, ¿no? Y los tamaños de las lápidas son los proporcionales digamos, al desastre demográfico que originaron. Tenemos una gran tumba de los pacientes muertos por SIDA, ya son casi 40 millones de personas desde que apareció la epidemia, pero tenemos también esta gran epidemia muy importante, que es la epidemia de la mal llamada gripe española de 1918, que causó un número no bien definido de muertos, pero que no fue inferior a 50 millones de personas, más que la Primera Guerra Mundial. En estos momentos, en la epidemia de COVID-19, vamos ya por casi las 750.000 víctimas y una afectación de la población mundial pues del orden de 20 millones de personas, que esto va a aumentar. Es decir, es previsible que alcancemos, no sé si los 1.000 millones de habitantes infectados, como en otras epidemias de gripe, pero sí vamos a llegar a cifras muy cercanas. Entonces, este es un poco también la historia humana, ¿no? La historia del hombre, no solo a través de las ideologías, del progreso técnico, sino también hay una historia del hombre a partir de las epidemias. ¿Por qué se producen las epidemias? Dejadme que vuelva un poco al campo que más conozco, que es el del campo del virus del SIDA. En las epidemias podemos decir que hay 4 pasos fundamentales. El primer paso es la mutación de un virus. Vamos a hablar de virus, aunque también hay epidemias bacterianas, ¿no? Entonces hay un momento dado un virus que muta, y normalmente muta en una especie. En el caso del VIH hubo una mutación en el chimpancé, del virus que infecta a los chimpancés y que origina SIDA en los chimpancés, y ese virus pasó al hombre. Y eso es lo que llamamos el salto interespecie, ¿no? Ha habido ese salto de un virus de una especie a otra. En el caso del SIDA ha habido 4 saltos, ¿no? Y esto lo sabemos seguro. Ha habido 4 saltos de 4 tipos de HIV-1 que los hemos llamado MNOIP. Este salto es algo muy extraordinario en la biología de los virus, porque pensad que un virus está muy bien adaptado a un hospedador, a un animal concreto. Para un virus, saltar de especie es como colonizar otro planeta. Es como si cuando nosotros colonicemos Marte, será algo parecido. Nos tendremos que adaptar a una nueva atmósfera, nos tendremos que adaptar a unas nuevas temperaturas. Entonces, todo el salto interespecie es uno de los elementos clave. Es decir, tenemos la mutación del virus, su adaptación a una nueva especie, el salto a esa nueva especie. Hasta aquí, digamos que no hay gran problema desde el punto de vista sanitario. ¿Por qué? Porque esta persona que está infectada, en este caso, morirá a causa del SIDA a cabo de una serie de años. El problema es que la infección es una infección lenta y va a permitir que ese virus que ha saltado de un único chimpancé a un único ser humano, en el ser humano se adapte ese virus y se haga más capaz de transmitirse al resto de individuos de la propia especie, en este caso de la especie humana. Y este es el momento peligroso. Es decir, cuando un virus salta de especie, no es un gran problema, pero cuando ahora esa persona infectada es capaz de infectar a otras personas, entonces es cuando estamos ante un problema potencialmente muy serio. Y el último paso es la diseminación del virus. Hasta el siglo XIX, prácticamente, la movilidad en este planeta estaba relativamente limitada, aunque existía ya una movilidad, sobre todo comercial, que hizo que muchas epidemias se diseminaran. En el caso del SIDA es un ejemplo muy paradigmático, porque ese salto interespecie se produce en el año 1920, esa persona infectada migra a lo que era la antigua capital del Congo belga,
allí probablemente infecta a unas docenas de personas, el virus se adapta e infecta a miles de personas. Pero cuando a partir de los años 1940, 1900, se produce el ferrocarril del Congo, todo el tráfico marítimo, la infección se va diseminando primero por lo que era el Congo belga, hoy República Democrática del Congo. Y a partir de los años 60 se producen, por una parte, los grandes movimientos migratorios en África y la diseminación de la epidemia al resto del mundo cuando se produce la descolonización de los países centroafricanos. Los colonizadores, los expertos vuelven a sus países y diseminan la epidemia por todo el mundo. Entonces tenemos esas 4 etapas que vamos a ver que también se cumplen en la COVID-19. El salto interespecie de un animal al hombre, el salto intraespecie, la infección entre humanos y la diseminación a lo largo de todo el mundo. Entonces, si me permitís un poco la licencia, hay un proverbio chino que bueno, cuadra bien, ¿no?, en lo que nos ocupa, que es este, ¿no?, que dice que el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Este proverbio fue utilizado por Edward Norton. Edward Norton es un ingeniero y matemático que es uno de los fundadores de la teoría de la catástrofe, según la cual pequeños acontecimientos en un momento crítico de la historia pueden originar enormes catástrofes de forma global. Y él habla del concepto de predictibilidad y coge este proverbio chino y lo adapta. Y dice, el aleteo de una mariposa en Brasil hace aparecer un tornado en Texas, ¿no? Esa es su pregunta. Entonces, podemos decir que en este caso el aleteo no ha sido de una mariposa, sino que ha sido de un murciélago, ¿no? ¿Por qué? Porque el murciélago es el animal de origen del coronavirus que está produciendo la gran pandemia de COVID-19. Entonces, la mutación del virus, la mutación de este coronavirus en un murciélago es el aleteo, ¿no? Es el primer impulso. Y eso ha originado pues, un auténtico huracán, una tormenta perfecta en el mundo entero que está cambiando nuestras sociedades y que las amenaza en muchos aspectos, no solo económicos, sino sociales, de salud, etc. Pero entre este paso, lo que es el aleteo, que es la mutación del virus en el murciélago, y la catástrofe que estamos viviendo a nivel mundial, hay un largo recorrido. Y ese recorrido es un recorrido antropozoneico, es decir, es un recorrido causado por el hombre. Es decir, si no existiera el hombre sobre la Tierra, ese aleteo del virus en el murciélago nunca hubiera originado esa catástrofe. La huella del hombre es el elemento decisivo para que se produzcan las grandes pandemias desde el Neolítico. ¿Y cuál es la huella del hombre? Bueno, pues una de las huellas del hombre es lo que ocurre en China, en donde hay los que los llaman los mercados húmedos, los wet markets, o los wildlife, de mercados de vida salvaje, en los cuales se venden animales vivos, ¿no? Y que están en jaulas unos sobre otros, y entre ellos se incluyen los murciélagos. Vais allí y entonces decís, yo pues quiero este pollo que está vivo, te lo matan allí y te lo preparan. Y también hay murciélagos, y pues mire, quiero ese que está así más rellenito, pues te lo preparan, ¿no? Entonces estos mercados son un foco en los que muchas especies conviven y sabemos que es ahí donde se están produciendo los saltos interespecies. Está produciendo el salto de estos animales o bien a otros animales o bien directamente al hombre, como veremos. Luego en las epidemias existe también lo que llamamos los mecanismos de ignición epidémica. Un mecanismo de ignición es en un momento dado en que un virus está circulando a bajo nivel en una población, se produce una gran concentración humana por alguna causa, en estos casos suelen ser causas sociales o causas comerciales, y eso va a originar el que ese virus se extienda. En el caso de la COVID-19 hay un acontecimiento de ignición que pensamos que fue muy importante y que fue en la ciudad de Wuhan, en China. Empezaron a haber casos, a primeros de enero se empiezan a declarar casos, y entonces el alcalde de la ciudad, para decir que aquí no pasa nada, el día 19 de enero celebra una gran cena invitando a más de 20.000 ciudadanos de la ciudad en un espacio cerrado. En esa cena probablemente fue un mecanismo de ignición epidémica. Cuando ahora vemos determinadas concentraciones humanas, hemos de pensar que estos pequeños brotes es como encender la mecha de una bomba, ¿no? Explotará un poco más tarde, pero explotará. Y esos mecanismos de ignición son muy importantes. Y por último está los viajes, es decir, la capacidad que tenemos en la actualidad
para viajar de un extremo al otro del planeta. Esto es una foto la típica foto de Google de en un momento dado cuántos aviones están volando en nuestro planeta. Este mapa hoy ha disminuido 100 veces, ¿no? Hay muchísimos menos vuelos, pero en el mundo en que vivimos, en el siglo XX y el siglo XXI, sabemos que podemos viajar de un extremo al otro del planeta en menos de 12 horas y que pueden viajar miles de personas, y en cuanto haya algunas infectadas, la infección se va a diseminar. Y este es un poco el mensaje. Una vez que aparece un foco, como ha aparecido en una región del centro de China, si no se toman medidas muy radicales, es inevitable que ese foco se extienda. Y si es un virus respiratorio, es prácticamente imposible impedir su diseminación. Aquí tenéis, luego lo podéis mirar un poquito más despacio, lo que ha sido la línea del tiempo de esta epidemia. Empezamos el 1 de diciembre, cuando el primer caso, retrospectivamente, de COVID-19 ingresa en la ciudad de Wuhan. No es un caso asociado al famoso mercado, digamos, de Wuhan, donde se piensa que se produjo la transmisión. Hay 27 casos ligados al mercado, pero hay 14 casos de los 41 casos iniciales que no están ligados al mercado. Es decir, hay otros focos de transmisión que todavía no se han localizado. Lo que tenemos ya es que el 20 de enero llega un comité médico a Wuhan y el 23 de enero se confina la ciudad. Ese comité médico estaba formado por expertos que habían conseguido controlar la anterior epidemia de coronavirus, el SARS-CoV, rebautizado como SARS-CoV-1, y que en el año 2003 estuvo a punto de causar una catástrofe planetaria como la que estamos sufriendo y que de una forma que yo diría que es casi milagrosa se logró contener. Los expertos que visitaron Wuhan vieron enseguida el riesgo y confinaron la ciudad. 60 millones de habitantes en la provincia de Hubei. Aquí tenéis un poco lo que luego fue la diseminación del virus, cómo en nuestro país se van a producir los confinamientos en el fin de semana del 15 de marzo. Y vemos un poco cómo la epidemia se fue extendiendo a lo largo de 2 meses sin que el mundo tomara grandes medidas, ¿no? Y esto volveré un poquito más adelante por qué hemos llegado a esta situación. Solo os señalo 2 cosas de nuestro país. ¿Recordáis que se suspendió la feria famosa del World Mobile Congress en Barcelona? Es esta feria de los móviles, de los progresos en telefonía, en telecomunicaciones. En aquella época, recordaréis, el ministro de Sanidad, la alcaldesa de Barcelona, el presidente de la Generalitat, todo el mundo salió a la palestra a decir que era absurdo que se suspendiera, que no había ningún motivo sanitario. Y estamos hablando de que esta feria se celebraba la última semana de febrero, la semana del 25 al 28 de febrero en Barcelona. Más de 100.000 personas concentradas durante 5 días en un espacio, ocupando toda la capacidad hotelera de Barcelona y después yéndose pues, a cenar, de copas, a pasear por esa ciudad maravillosa. Esto hubiera sido, si lo que hemos vivido ha sido una catástrofe, esto hubiera sido un mecanismo de ignición en nuestro país y en el mundo entero, porque venían sujetos de 100 países diferentes al World Mobile Congress, hubiera sido una auténtica catástrofe inimaginable. Es decir, afortunadamente, todos los que protestaron en su día, cada noche deben decir, menos mal que se suspendió aquel acontecimiento. Con esto os quiero señalar que... Nos acordamos perfectamente de aquella situación, nos acordamos perfectamente, Pepe, nos acordamos. Y claro, todo el mundo protestó, y yo decía, ¿pero qué dicen? Si es que esto hay que pararlo, porque hubiera sido muy, muy grave, ¿no? Nos libramos de eso, pero no nos libramos de lo que ya estaba ocurriendo, ¿no? Fijaos que el 9 de marzo España alcanza los 1000 casos y es cuando ya se decide que hay una transmisión comunitaria sin control y ya se anuncia lo que va a ser el confinamiento del país en el fin de semana del 15 de marzo, ¿no? Mirad luego esta línea del tiempo, ¿no? ¿Cómo reaccionaron los países ante la epidemia? Bueno, podemos distinguir 3 círculos, ¿no? El primero es el círculo de China. China rápidamente confina la provincia de Hubei y la ciudad de Wuhan. Son 61 millones de habitantes y cierra el país, ¿no? Y todas las ciudades se blindan. Las cifras oficiales probablemente sean más, pero digamos estamos en el orden de los 90.000 casos y 4.000 muertos. Una vez que China declara esta alerta, el 31 de diciembre, a la OMS, o sea, empezamos el año pues ya con la espada de Damocles, y la OMS reconoce el 31 de enero, declara la máxima alerta posible que puede declarar.
que es la declaración de alerta sanitaria internacional grave, ¿no? El 31 de enero la OMS ya avisa y ya nos dice que hagamos acopio de materiales y que empecemos a pensar que esta pandemia puede llegar. Ese es el primer círculo. China logra algo realmente prodigioso, que es confinar la epidemia a la provincia de Hubei y sobre todo a la ciudad de Wuhan. Pensad que en ciudades como Shanghai, en China, que tiene 27 millones de habitantes, ha habido menos de 1000 casos. Es decir, el confinamiento y las medidas de protección han sido brutales. El segundo círculo son los países de Asia cercanos a China y los países de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. En estos países se toman medidas muy precoces. ¿Por qué? Porque son países que han sufrido otras epidemias de virus respiratorios muy graves, cosa que no ocurrió en el resto del mundo. Inmediatamente Corea del Sur cierra fronteras, Hong Kong, por supuesto, cierra frontera, Japón cierra la frontera. Y en estos países no se han hecho confinamientos como en el nuestro, pero se han aplicado técnicas de las que deberíamos aprender mucho. La detección precoz de casos, la cuarentena de los infectados, el control de los contactos. Y eso hace que países como Corea hayan tenido solo 300 muertos o que países como Japón, con el doble de población que España, haya tenido 1100 muertos, ¿no? Y en estos países están Nueva Zelanda y Australia, que son dos casos interesantes. Tienen la ventaja de que ellos ya ven lo que ocurre en el resto del mundo y entonces deciden confinar el país de una manera muy precoz. Esta es otra estrategia. Es decir, está el no confinamiento y el control de casos y está el confinamiento muy precoz, como hizo Nueva Zelanda. Aretha Harden, que es la presidenta de Nueva Zelanda, una gran líder, confinó el país con 200 casos identificados. Y cuando tuvo que explicar eso a la población, les dijo, en algún momento Italia también tuvo 200 casos y ahora está en la catástrofe. Y entonces el país se recluyó, se confinó de una manera precoz y eso hace que, fijaos, Nueva Zelanda a día de hoy apenas tiene una veintena de muertos por COVID-19, ¿no? Escenarios que nos hubiera gustado. El tercer círculo es el resto del mundo. El resto del mundo no vimos venir lo que estaba sucediendo, no supimos interpretar los datos, no supimos interpretar que la segunda potencia económica mundial confinara a 60 millones de habitantes, no supimos interpretar, sobre todo desde nuestro país, lo que estaba ocurriendo en Italia y que lo que estaba ocurriendo en Italia en febrero no había ningún motivo para que no estuviera ya pasando en España. Y las cifras y las estrategias han sido diferentes, pero en general los países hemos realizado confinamientos, con algunas excepciones. Estados Unidos ha sido muy variable según los estados, Brasil ha tenido una actitud de aquí no pasa nada, y aquí tenéis un poco las cifras de lo que ha ocurrido en estos distintos países. Quizás países como Portugal confinó precozmente. Portugal supo leer los signos de lo que estaba ocurriendo en Italia y posteriormente en España. Hizo un confinamiento precoz que le ha ahorrado mucho sufrimiento. Pero estas son un poco las cifras que tenéis, ¿no? y que merece la pena luego siempre reflexionar sobre esto. ¿Cómo podemos medir el éxito de las medidas? Bueno, lo podemos medir con muchos parámetros. Podemos medir, por ejemplo, la caída en el Producto Interior Bruto, el impacto económico. Pero yo creo que el dato más importante es la mortalidad por millón de habitantes. Y en eso veis que vamos desde Bélgica, digamos que ocupa, estos son datos que actualicé antes de ayer, está un poco a la cabeza, pero desgraciadamente nuestro país es el cuarto país del mundo en muertes por millón de habitantes debido a la COVID-19, ¿no? Frente a eso, países que reaccionaron pronto como Japón, Corea, tienen 8 muertos por millón, 5 muertos por millón, Nueva Zelanda 4 muertos por millón, China, que ha logrado controlar la pandemia, la epidemia en su territorio, pues tiene 3 muertos por millón de habitantes. Entonces esto yo creo que es el mayor indicador del éxito y del fracaso de las medidas que hemos tomado. Yo creo que ha sido un poco el fracaso de lo que se llama la estrategia One Health, la salud global, la salud como un concepto unificado con la economía, con la sociología, con el comercio, y que desgraciadamente las grandes instituciones como la OMS y los centros de control de enfermedades americano, chino y europeo no hemos estado a la altura de las circunstancias. Los expertos no han sabido ver venir la bala, como digo. Hablamos un poquito del virus. Estos virus se conocen desde los años
40, 50, ¿no? Y el primer coronavirus humano fue aislado por esta mujer, ¿no? June Almeida, era una microscopista electrónica de Toronto, y es la primera que vio el virus, ¿no? Yo soy virólogo, pero no soy microscopista, y me dan mucha envidia los microscopistas, porque yo sé que el virus está, pues porque detecto su actividad, detecto cómo mata las células, pero no lo veo. Los que primeros lo ven pues son estos colegas nuestros, y realmente debe ser algo muy emocionante, ¿no? Esta es la imagen que June Almeida vio al microscopio, una mujer muy meticulosa, y la descripción que hizo fue: recuerda a la corola del sol, ¿no? Digamos, los brotes, las explosiones que se producen en la corona, en la atmósfera del sol, y por eso viene el término de coronavirus, ¿no? Por la forma que tiene. Y ese fue el virus que nos ocupa. Los coronavirus es una familia muy extensa de virus. Infecta a numerosos animales, sobre todo infecta murciélagos y roedores, pero también infecta felinos, infecta dromedarios, infecta ganado vacuno, infecta camélidos como las llamas o las jirafas, y los que a nosotros nos interesan son 7 virus, ¿no? De toda esta familia de cientos de virus, hay 7 que infectan al hombre. 4 de ellos, digamos que son virus relativamente inofensivos, son los que producen catarros estacionales, ¿no? Y bueno, pues algunos de los catarros que hemos tenido muy probablemente hayan sido por coronavirus. Y sin embargo hay 3 que son peligrosos. Son los 3 que han originado epidemias en el siglo XXI. Hemos tenido dos avisos, lo que fue la epidemia de SARS en el año 2003-2004, lo que fue la epidemia de MERS en el año 2013, que continúa a muy bajo nivel, y lo que es la gran pandemia de SARS-CoV-2. Como yo digo, el virus nos ha dado signos de alerta, porque estas 3 epidemias, las 2 previas han sido muy graves, y podemos decir que a la tercera, para el virus ha ido la vencida. Ha logrado realizar el gran salto interespecie y la gran diseminación intraespecie en la especie humana. Es un virus que afortunadamente conocemos bien desde hace 40 años, conocemos bien su estructura, conocemos bien sus genes. Como todos los virus, y esto pasa un poco rápido, su secreto es adaptarse a infectar nuestras células. Un virus es un ser vivo, para mí, no tengo ninguna duda, pero es un ser vivo limitado, en el sentido de que no puede vivir por sí solo, no puede vivir en la atmósfera, en el ambiente, más allá de unas horas. Necesita imperativamente infectar una célula. Por eso son parásitos obligados. Los virus tienen que infectar a otros animales para poder reproducirse. Nuestro virus, el coronavirus, se ha adaptado a un receptor de las células respiratorias, las células de la garganta, las células de los pulmones, que es el que llamamos el receptor AC2. Se adapta y es capaz de entrar en esa célula, la infecta, parasita la maquinaria de la célula, es decir, él no tiene la maquinaria para reproducirse, pero se ha adaptado para utilizar la maquinaria que utiliza la célula para reproducirse, para hacerlo él. Entonces, una célula infectada por un virus va a poner todas sus factorías, todas sus fábricas bioquímicas al servicio del virus que le infecta, que es capaz de secuestrar esta maquinaria, ¿no? La toma y la utiliza para multiplicarse. Una célula infectada produce del orden de 10.000 a 100.000 partículas víricas diariamente, con lo cual la propagación y la diseminación es muy rápida. Y este es un poco el ciclo típico de todos los virus: de entrada en la célula, multiplicación de sus genes, de sus proteínas, y la salida de la célula. Normalmente esta replicación tan masiva, secuestrando la maquinaria de la célula, va a originar la muerte de la célula infectada. En el caso de coronavirus es así. Nos infectamos, nuestras células le ayudan a producirse, a multiplicarse, y tenemos, pues eso, la producción de cientos de millones de partículas víricas en muy pocos días, y la destrucción del tejido infectado por el virus. ¿De dónde vienen los coronavirus? Esto es una parte que me interesa mucho explicaros para que entendáis bien el riesgo al que seguimos sometidos. Esto es un poco la crónica de una muerte anunciada, como la novela de García Márquez. ¿Por qué? Porque los expertos en coronavirus, sobre todo a partir de la epidemia de SARS en el año 2003-2004, vienen advirtiendo de que esto iba a pasar. Y son pocos, pero lo han dicho todo lo claro que han podido. Uno de ellos es Ralph Baric. Ralph Baric es un virólogo de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos, y es uno de los científicos que más sabe de esto, y tiene artículos publicados en las revistas más importantes del mundo, en los que advierte desde hace una década que esto va a pasar.
¿no? Y entonces él ya nos dice cómo va a pasar. Nos dice que desde un murciélago se van a producir nuevos virus, que esos murciélagos pueden infectar a un hombre directamente y provocar una enfermedad, o infectar a un animal intermedio, como veremos. Entonces, este es uno de los investigadores, uno de los más prestigiosos, que viene alertando desde hace 10 años de que esto puede ocurrir. Pero fijaos lo que dice en febrero de 2019, es decir, antes de que esto ocurra, una revisión que hace un virólogo que se llama Wong, que trabaja en Hong Kong, ¿no? Dice esta frase, ¿no? Dice, además de las interacciones entre distintas especies de coronavirus y la interacción entre murciélagos y animales o murciélagos y hombres, y el hecho de que haya murciélagos vivos en mercados y restaurantes en el sur de China, todo esto son factores importantes para la transmisión de los coronavirus que puede provocar brotes epidémicos devastadores a nivel global. Esta frase solo se ha equivocado en una cosa, que esto ha ocurrido no en el sur de China, sino en el centro de China, pero el resto nos está avisando de lo que ha pasado, y esto se nos lleva avisando una década y no hemos hecho el caso suficiente. Como os he dicho, ha habido dos grandes epidemias, el SARS-CoV-1 y el MERS. El SARS-CoV-1, los dos el virus viene de murciélagos, pero tiene que pasar por un animal intermediario. Los virus son demasiado diferentes para saltar directamente al hombre, eso es lo que pensamos. En el caso del SARS pasó por un animal, que es un mamífero, la civeta, es un animal parecido al bisón, y en el caso del MERS el murciélago infecta a los dromedarios y los dromedarios infectan al hombre. Son enfermedades graves, enfermedades que el SARS mata al 10% de los infectados, el MERS a más del 30% de los infectados, pero son enfermedades que, a diferencia de la COVID-19, tienen una transmisión mucho más limitada. Es decir, la transmisión entre hombres no es tan brutal como la que estamos viviendo con el SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19. En este caso, pensamos que hay un animal intermediario, el virus viene del murciélago, todavía no se ha identificado el murciélago origen, el murciélago cero, como tenemos que llamarle. Pensamos que hay un animal intermedio, pero no sabemos cuál es. Pero también existe la posibilidad de que haya habido un paso directo al hombre, como ocurrió con el SIDA, que hubo un paso directo del animal al hombre, del chimpancé al hombre, a que sería un paso del murciélago al hombre. Unas pocas docenas de individuos estarían infectados de una manera un poco crónica, asintomática, y el virus habría evolucionado en esa población para ya diseminarse muy bien en la especie. Estas dos posibilidades siguen abiertas. Es decir, imaginaos que tenemos un murciélago que tiene, el mismo murciélago puede tener hasta 12 coronavirus diferentes. Entonces esos coronavirus en el mismo animal pueden formar combinaciones y generar nuevos coronavirus. Imaginad que se genera una versión de prueba, ¿no? Que le llamamos la versión beta. Esa versión beta puede o bien ser capaz de infectar a un animal, a un mamífero, más cercano al hombre, un mamífero intermediario, que no sabemos cuál es, o puede quizás, como os he dicho, infectar directamente a unos pocos humanos, a los humanos que están en contacto con los murciélagos, a los que los cazan, a los que los venden en los mercados. En esta población humana, o en este animal intermediario, este virus, versión beta, va a evolucionar, va a modificarse y se va a transformar en la versión alfa, es decir, en la versión capaz de transmitirse a los hombres. Es decir, aquí se produce el salto interespecie entre murciélago o una especie intermedia o el hombre, y ahora se va a producir el salto intraespecie, lo que es la gran pandemia, la diseminación del virus. ¿Cuál de las dos posibilidades existen? En principio, nos inclinamos más porque hay un animal intermedio que todavía no ha sido localizado. Pero no es imposible, porque hay algunos datos epidemiológicos en China desde el mes de septiembre del año pasado que hablan de catarros, de mayor afluencia a los hospitales de Wuhan, de personas con unos cuadros de neumonía, de infección respiratoria. No sabemos si ya estaba adaptándose el virus beta en el hombre para generar el SARS-CoV-2, que es el que va a originar la pandemia de COVID-19. Esto es lo que pensamos del origen. Y este es un poco lo que os quiero transmitir. Es decir, esto puede volver a pasar, porque el virus, los murciélagos tienen, un solo murciélago puede tener 20 coronavirus diferentes. Entonces se transforma en una coctelera que puede generar nuevos coronavirus. Es decir, no estamos al abrigo de nuevas infecciones. Frente a estas teorías, bueno, pues siempre son mucho más divertidas las teorías de la conspiración, ¿no? De las que habréis oído hablar. Yo que vengo del mundo del SIDA, y las teorías de la conspiración fueron realmente estrambóticas desde el primer momento, y aquí pues también, ¿no? Es decir,
que si el 5G, que si Bill Gates, que si, yo qué sé, o sea, hemos oído todos los disparates del mundo y volveré un poco al final sobre las medidas que hay que tomar frente a la epidemia, que también incluyen la lucha o el desmentir estas teorías de la conspiración. Los síntomas de la COVID-19 los conocéis, síntomas respiratorios, pero lo sorprendente de este virus es que estamos descubriendo que no es un virus que se limite a producir un catarro o una neumonía, a afectar a nuestros pulmones o a nuestra garganta, sino que también infecta a otros órganos. Sabemos que infecta corazón, que infecta riñones, que afecta al aparato digestivo y que también podría infectar a algunas células del sistema nervioso central. Estamos aprendiendo continuamente de los síntomas de este virus, que no es estrictamente un virus respiratorio como otros coronavirus que causan catarros y ahí se acabó la historia, ¿no? Aquí estamos ante un virus más sistémico, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Pues ya lo sabéis, tenemos los dos métodos. El método de detección directa del virus, que es la famosa PCR, es decir, en la PCR lo que detectamos es el genoma del virus, y luego están los métodos indirectos. Una vez que nos infectamos, nuestro sistema inmunológico va a generar anticuerpos, va a generar una respuesta inmune y se va a producir la síntesis de estos anticuerpos, que es la IgM y la IgG. Lo que es importante de esta diapositiva es que en el periodo en que no hay síntomas, que pueden ser entre 3 y 10 días, o muchos más en los sujetos completamente asintomáticos, vamos a tener el virus, pero no vamos a tener anticuerpos. Es decir, la única manera de detectar precozmente el virus es con los test de PCR, y por eso la importancia de realizarlos ante la mínima sospecha, realizarlo en los contactos de aquellos pacientes que están infectados. Los anticuerpos se van a producir, son anticuerpos neutralizantes, son anticuerpos eficaces, pero también son anticuerpos que, por lo que sabemos, se pierden relativamente rápido. A mí esto no me preocupa demasiado porque el sistema inmunológico guarda la memoria y reaccionará muy bien si vuelve a haber otra infección. Volveré a eso un poquito más tarde. La PCR es positiva durante una semana, aproximadamente en la faringe. Si el paciente tiene una neumonía, la PCR es positiva más tiempo y curiosamente la PCR en heces es positiva a semanas, ¿no? Muchas semanas. No sabemos hasta qué punto esto puede ser una forma de transmisión, parece que no, pero sí es una forma de detectar en las aguas residuales si hay una parte de la población infectada, ¿no? Es un mecanismo, la detección en aguas residuales del coronavirus es una herramienta epidemiológica que no hemos explotado bastante, pero que es importante. Pero en fin, el diagnóstico ya lo veis, PCR, durante 10 días una persona infectada va a ser positiva y luego ya aparecen los anticuerpos que nos dicen que estuvo infectada en el pasado. Y estos son un poco los mecanismos. Quizás uno de los aspectos para mí más misteriosos de esta enfermedad es por qué causa esa variedad de síntomas, ¿no? ¿Por qué el mismo virus en la misma familia a una persona le infecta y prácticamente no da ningún síntoma y a otra persona de la misma familia lo mata, el mismo virus? Y esto es un poco uno de los grandes misterios, ¿no? Hay desde pacientes asintomáticos, la mayoría son asintomáticos o tienen síntomas muy leves, dolor de garganta, un poquito de tos, pérdida del olfato, y algunos ya tienen una neumonía y unos pocos, que son un 10%, hacen ya síntomas graves, hacen neumonías severas y afectan a otros órganos y son los que requieren ingreso hospitalario e incluso ingreso en intensivos. Parte de este mecanismo es lo que se ha llamado la respuesta inmune anormal o exagerada frente al coronavirus, es lo que se ha llamado la tormenta de citoquinas, ¿no? Y que yo os lo intento explicar, ¿no? Lo llamo un poco la espada del samurái. Si alguna vez habéis tenido una katana en vuestras manos, veréis que es una espada extraordinariamente peligrosa porque tiene doble filo, ¿no? Es una espada de doble filo, es muy fácil cortarse y hacerse una herida grave con ella. El sistema inmunológico es también un arma de doble filo, porque por una parte nos protege de las infecciones, y es una herramienta muy potente de nuestro organismo. Pero hay muchas enfermedades que son causadas porque el sistema inmunológico tiene ese otro filo y resulta perjudicial. Todos conoceréis a personas, por ejemplo, alérgicas a los frutos secos, a los cacahuetes o alérgicos a cualquier fruta, etc. Y que pueden tener reacciones muy graves que incluso pueden matarlos, ¿no? Van siempre con la adrenalina para pinchársela. Bueno, eso es porque el sistema inmunológico se equivoca y reacciona de una manera muy agresiva frente a un antígeno que confunde con un germen, con un microbio, ¿no?
y entonces origina pues, una reacción que aquí llamamos anafiláctica que puede llevar a la muerte. En el caso de la infección por VIH, el sistema inmune reacciona frente al virus y digamos que hay una reacción sana, una reacción normal, una reacción curativa, pero en algunos pacientes, sin que sepamos todavía exactamente por qué, se produce una reacción exagerada. Es decir, esa reacción exagerada es lo que llamamos la tormenta de citoquinas. Es decir, si nosotros caemos en este lado de la gráfica, nuestro sistema inmune va a reaccionar, va a controlar la infección y nos vamos a curar. Si caemos en este otro lado de la gráfica, por motivos que desconocemos, se va a producir una serie de activación de nuestras células inmunológicas, van a producir una serie de sustancias que van a ser tóxicas al final para nosotros y que van a originar el daño sistémico. Son estas sustancias las que originan los problemas de trombosis, la afectación cardíaca, la afectación renal hepática, ¿no? Entonces, aquí el virus consigue una tormenta perfecta, porque lo que está originando es la infección y que el propio sistema inmunológico de alguna manera aumente los síntomas. Entonces, el gran misterio, y que lo resolveremos, es por qué existe ese espectro en la enfermedad. La COVID-19 es una tormenta perfecta por varios motivos. Uno es que infecta, es facilísimo infectarse, o sea, tiene un grado de transmisión enorme. Hay un número que se llama el número reproductivo, lo habréis visto en los artículos, en la televisión, el RO, ¿no? El número reproductivo es una persona infectada a cuántas infecta, de media, ¿no? Se estima que el número reproductivo del coronavirus es entre 2 y 4, ¿no? Yo creo que está mucho más cerca del 6 y me atrevería a decir que del 10, porque el número reproductivo varía mucho de las circunstancias. No es lo mismo estar en contacto con una persona infectada al aire libre y con mascarilla que estar sin mascarilla y en un espacio cerrado. En algunos espacios como los cruceros, como los restaurantes, como determinadas oficinas, como son los call centers, en los que además los operadores están hablando continuamente, un único trabajador o un único usuario del restaurante puede infectar hasta 20 personas, ¿no? Es lo que llamamos los superpropagadores. Pero yo creo que hay que hablar más de situaciones de superpropagación, más que de que una persona sea un superpropagador y otro no. Y lo más grave para nosotros es que personas sin síntomas transmiten la enfermedad. Y esto no había ocurrido antes. En el SARS del año 2003, solamente los que tenían síntomas y síntomas severos transmitían la enfermedad. Entonces, en cuanto una persona hacía síntomas, se aislaba, con lo cual impedíamos la transmisión. Aquí no ocurre así. Los asintomáticos, que representan hasta el 60% o el 80% en algunas series, son capaces de transmitir. Entonces, esta combinación de que es un virus muy transmisible y de que hay muchos asintomáticos es una tormenta perfecta, a lo que se suma que algunos grupos de población, como son sobre todo los ancianos, van a ser muy afectados. Y esto es lo que hace de esta epidemia, de este virus, algo tan peligroso. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, muy rápidamente. Mirad, esto es una imagen de los doctores de la peste de la Edad Media, que no eran médicos, pero eran sujetos que iban por las casas identificando a los enfermos, separándolos de los familiares. Entonces iban cubiertos pues, con una túnica de cuero, llevaban unos botines, unos pantalones por debajo, llevaban guantes y este pico, ¿no?, que llevaban para mantener la distancia de un palmo de seguridad frente al paciente y un bastón para tenerlo también alejado, ¿no? Esto en realidad es una EPI, ¿no? Estas son las modernas EPIs y estas son las EPIs que se usaban en la Edad Media. En estos momentos la mayoría de la población, afortunadamente, no tenemos que sufrir el ponernos estos equipos y lo que tenemos que hacer, y repito el mensaje, es que todo el mundo se tiene que poner mascarilla. Estamos en ambientes en los que una persona infectada puede transmitir la infección a 20, a 30, como por ejemplo el transporte público, que es masivo en algunas horas del día. Si todo el mundo lleva mascarilla, disminuimos el riesgo enormemente. O sea, no es ningún capricho el llevar mascarilla, se ha demostrado científicamente que es capaz de bloquear. La segunda medida, las medidas de higiene, de lavado de manos. El virus no se transmite por la piel, pero fijaos que hay estudios que dicen que normalmente nos llevamos las manos a la boca del orden de 10 a 30 veces por minuto, ¿no? Es decir, que estamos continuamente al gesticular llevándonos las manos a la boca. Y por eso es muy importante el lavado de manos, la protección de las superficies, porque si ya han caído
fómites, gotículas con el virus, lo tocamos y nos lo llevamos a la boca, tenemos el riesgo de infectarnos. Y luego está la distancia de seguridad, ¿no? Se ha llamado la distancia social. Es un término que a mí no me acaba de gustar. Yo creo que esto es quizás de las cosas más duras, ¿no? Sobre todo en nuestras culturas, ¿no? A mí me produce una enorme tristeza todo lo que ha ocurrido en los centros de mayores, pero sobre todo por las circunstancias, ¿no? No solo por todos los que han muerto, sino por los que han sobrevivido, pero que viven en una soledad terrible. Ya normalmente están muy solos, pero ahora mismo no pueden abrazar a sus nietos, no pueden besar a sus nietos, no pueden besar a sus hijos, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los aspectos más crueles de este virus, ¿no? El hecho de que está provocando una ruptura de estos gestos de las relaciones humanas, que hemos de compensar de otra manera, pero es muy difícil compensar el beso de un hijo, de un nieto, el abrazo de uno de ellos, ¿no? Entonces, simplemente señalar que para mí es uno de los aspectos más duros de la pandemia de COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que ahora veremos, todo va a depender de lo que hagamos, ¿no? Si no hacemos, si hacemos esto y hacemos esto, pues vamos a ir mal, ¿no? Yo insisto mucho en que no hay que demonizar a la gente. Es decir, hemos pasado un confinamiento durísimo de 3 meses, ¿no? Probablemente solo China ha tenido un confinamiento tan duro como lo hemos tenido los españoles. Entonces es normal que la gente quiera salir, quiera reunirse, quiera ver a sus amigos. Los jóvenes tienen una cierta sensación de seguridad, de inmortalidad. Yo insisto mucho en que, además de prohibir y de demonizar, hemos de hacer mucha pedagogía. O sea, hemos de explicar mejor. No estamos sabiendo llegar a los focos que están originando la transmisión. Y yo creo que aquí hemos de buscar nuevos mensajes, nuevas campañas que no se han hecho en serio y consultar a expertos que esta vez tienen que ser sociólogos, psicólogos de la adolescencia, antropólogos, para ver cómo podemos transmitir estos mensajes, ¿no? Yo creo que es una medida de la lucha contra la falsa información, la lucha contra la desinformación, que es muy importante. En esta epidemia hemos vivido lo que se ha llamado la infodemia, ¿no? la epidemia informativa, en la que incluso dirigentes que deberían haber sido un modelo para los ciudadanos, algunos lo han sido, algunos dirigentes han sido un modelo y han cohesionado a la sociedad, otros no lo han conseguido y otros directamente han ido en contra, ¿no? Como son los presidentes de Estados Unidos o de Brasil. Y esto ha generado una cantidad de bulos absolutamente absurdos, enloquecidos, de lo que no os podéis imaginar el tiempo que yo le he tenido que dedicar a lo largo de estos meses a escribir informes con datos científicos desmintiendo pues, cosas que se dicen aquí, como que la vacuna no existe, como que la vacuna de la gripe es la causante, como que la mascarilla no sirve para nada. Hemos de luchar como profesionales contra esta infodemia, ¿no? Y lo mejor es estar bien informados. ¿Qué otros mecanismos tenemos? Bueno, pues lo otro que tenemos son medicamentos y vacunas. Los medicamentos, al principio se ha utilizado una estrategia, que es lo que llamamos el reposicionamiento de fármacos. Fármacos que se utilizan frente a otras enfermedades, frente a otros virus, vamos a ver si nos sirven frente a coronavirus. Entonces, bueno, aquí están pues, fármacos frente al ébola, fármacos frente a la malaria, fármacos frente a otras infecciones víricas como los herpes. Y se ha evaluado porque ya están ahí, ya tenemos los estudios de seguridad y los podemos utilizar directamente. Y luego tenemos los nuevos fármacos, el descubrimiento de nuevos fármacos. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues podemos decir que esta estrategia de reposicionamiento ha fracasado. De momento no hemos encontrado ningún fármaco que tenga un impacto significativo en cambiar la evolución de la enfermedad, con la única excepción de los corticoides, ¿no? Que podrían salvar una vida de cada 7, pero todavía nos quedan 6 de cada 7 por salvar. Los nuevos fármacos van a llegar rápido, ¿eh? Hay procedimientos acelerados de aprobación, se están desarrollando ya inhibidores de proteasa y de la polimerasa del virus, y yo estimo que en un año, año y medio, tendremos fármacos muy eficaces que permitirán que los pacientes no desarrollen síntomas graves. Entonces, esto hemos de estar esperanzados. De todo lo que se ha probado, todo ha fracasado, todos los antivirales. El remdesivir, que es la molécula esta frente al ébola, bueno, tiene un efecto muy limitadito, no disminuye la mortalidad, no disminuye la progresión a la gravedad, y lo que hace es que pacientes que están hospitalizados, que no están muy graves, pero que necesitan hospitalización, se les puede dar de alta entre 2 y 3 días antes. Es un efecto muy limitado y no es una solución. Y luego se están utilizando los antiinflamatorios, es decir,
para intentar frenar esa tormenta de citoquinas, y es aquí donde los corticoides sí han mostrado cierta actividad, no completa, como os digo, pero bueno, al menos en un 25% de los pacientes muy graves podrían funcionar, y todos los demás para frenar las tormentas de citoquinas están todavía en evaluación, no sabemos si sirven o no sirven. Y luego tenemos las vacunas, ¿no? Las vacunas, lo que nosotros intentamos con una vacuna es protegernos para cuando entremos en contacto con el virus, y para eso las vacunas han de inducir la síntesis de esas moléculas mágicas que son los anticuerpos. Los anticuerpos son como balas o misiles, mejor, que el sistema inmunológico genera y dispara contra los virus, ¿no? En la guerra de las galaxias son esos misiles que destruyen las naves, ¿no? Las naves enemigas, ¿no? En el SARS-CoV-2 se sintetizan anticuerpos. Hay dos noticias un poco inquietantes. Aquí tenéis una cohorte de pacientes infectados y normalmente solemos hacer anticuerpos a nivel del rojo para otras enfermedades, es decir, ante una enfermedad respiratoria, ante el VIH, hacemos títulos de anticuerpos altos. En el SARS-CoV-2 hacemos títulos de anticuerpos bajitos, ¿no? Probablemente porque aquí hay muchos asintomáticos y cuanto más grave es la enfermedad, más anticuerpos hacemos. Por otra parte, se ha descrito que esos anticuerpos duran relativamente poco, es decir, que a los 3-6 meses hay una proporción de los sujetos infectados que ya no tienen anticuerpos. Yo como inmunólogo esto no me preocupa demasiado, porque aunque no tengamos anticuerpos, tenemos las células capaces de producirlos, es decir, tenemos un compartimento de células de memoria que en cuanto vuelvan a ver el virus van a reaccionar. El sistema inmunológico es una policía que identifica a los delincuentes y que reacciona frente a ellos, ¿no? De alguna manera dice, uy, me he quedado con su cara y sé que tengo que luchar contra él. En el caso de que volvamos a ver al coronavirus, y hay modelos en animales que ya lo demuestran, en una segunda infección los anticuerpos vuelven a subir muy rápidamente y son protectores. Y eso es lo que pretende una vacuna. Es decir, una vacuna no es más que intentar engañar al sistema inmunológico para que crea que está infectado por un virus, en este caso por el virus de la COVID-19, de manera que cuando se infecte de verdad produzca esos anticuerpos a altos niveles y con una gran potencia. En estos momentos sabéis que hay una gran carrera, hay más de 200 prototipos de vacunas, hay vacunas de todo tipo. Solamente os explicaré que hay vacunas clásicas, que son las vacunas de la más tonta del mundo. Es una vacuna en que cogemos el virus y lo inactivamos. Le echamos un químico, ¿no? Le echamos el alcohol o otro medicamento y entonces lo que hacemos es matarlo. Y eso es una buena vacuna. Por ejemplo, la vacuna de gripe es así. Otros son más sofisticados, son virus inactivados, y otros, que son los que se están utilizando, son una nueva generación de vacunas, que son vacunas de RNA, vacunas que llevan el mensaje genético del virus o llevan una proteína del virus, no llevan el virus completo muerto o inactivado. Y todas esas vacunas tienen que sufrir una serie de procesos, es decir, hay que diseñarlas, hay que probarlas en animales, hay que hacer ensayos clínicos de seguridad para ver que son seguras. Pensad siempre que nosotros utilizamos la vacuna en individuos sanos. Estamos poniendo un fármaco en un individuo sano y ahí no nos podemos permitir un efecto tóxico grave, ¿no? Porque además vamos a vacunar a miles de millones de personas. Entonces tenemos que estar muy seguros de que esas vacunas no van a producir efectos secundarios. ¿Cuál es el escenario? Bueno, lo que se nos dice es que el periodo de desarrollo de una vacuna tarda entre 2, 3, 5 años. Y es verdad, pero no estamos en un escenario clásico, estamos en este otro escenario, de aquí abajo. Y ese otro escenario permite acelerar los plazos, ¿no? Por ejemplo, las vacunas que se han utilizado más modernas, como son las de virus RNA, son vacunas que no van a tener toxicidad. Sabemos por muchos datos que no tienen toxicidad. Y entonces eso nos ha permitido iniciar los ensayos en humanos antes que en los modelos animales, cuando en los esquemas clásicos de vacunas es obligatorio hacer modelos animales y cuando tenemos resultados en modelos animales podemos pasar a la fase clínica. Aquí no, aquí se ha empezado por la fase humana y los modelos animales se han ido haciendo en paralelo. A los 6 meses ya tenemos 6 prototipos que se están probando en la última fase de desarrollo. Es decir, ya en julio hay 6 prototipos que han entrado en lo que llamamos fase 3, que es ya la búsqueda de eficacia en estas vacunas. Además de eso, y eso lo podemos comentar luego, hay otras estrategias que se en vez de hacer un fase 3, vacunar a voluntarios
y luego infectarlos. Es decir, esto sonará así como muy raro, pero se hace y se ha hecho. Es decir, yo cojo a voluntarios, vacuno a la mitad y a los otros les pongo un placebo, y ahora a todos ellos les pongo una mascarilla y los infecto con el coronavirus. ¿Cuál es la ventaja? Que con muy pocos pacientes puedo ver si la vacuna es eficaz. Es una forma de hacer un fase 3 que requiere del orden de docenas de miles de pacientes, con pocos cientos de pacientes y de una manera muy rápida, ¿no? Y esto se está planteando y puede ser algo que permita que se acelere el desarrollo de vacunas. Luego está el hecho de que la producción solo se hace cuando la vacuna ya se sabe que funciona. En cambio, la producción ya está empezando, ¿no? Las compañías están produciendo la vacuna antes de saber si va a funcionar, con lo cual adquieren un riesgo económico enorme. Y sin embargo, es necesario para conseguir este desarrollo acelerado. Como os digo, en otoño tendremos 6 prototipos ya desarrollados para uso en humanos, por lo menos 6 prototipos, que son los que tenéis aquí, desde la vacuna más tonta del virus inactivado, que es la vacuna china de Picovac, hasta las vacunas de RNA o las vacunas de vectores virales. Entonces, la vacuna va a llegar. El problema para mí es que en el mes de octubre o noviembre va a haber vacunas, van a estar en el mercado, pero no sabremos si son completamente eficaces. Es decir, vamos a tener que correr un cierto riesgo, ¿no?, de probar vacunas cuya eficacia no se va a poder demostrar de manera robusta y consistente hasta por lo menos el primer trimestre del año que viene. Y el segundo problema es que no habrá vacunas para todos. Es decir, que las compañías han anunciado que en octubre pueden tener 100 millones de dosis, 200 millones de dosis, pero el problema es que vamos a necesitar del orden de 12.000 millones de dosis, ¿no? Entonces, eso va a tardar tiempo en producirse. Entonces va a haber, en mi opinión, y yo creo que desgraciadamente vamos a asistir a una lucha feroz por conseguir las primeras vacunas para vacunar a nuestras poblaciones, y aquí es donde una política global sería muy importante. Vacunar a los de riesgo, vacunar a los sanitarios antes que vacunar al resto de la población. Pero esto veremos cómo se va desarrollando. Entonces, para terminar, bueno, pues algunas reflexiones, ¿no? Yo creo que hemos aprendido mucho de esta pandemia. Aquí tenéis algunos puntos. No olvidemos que somos vulnerables a los virus, que son la gran amenaza contra nuestra especie, que no hemos valorado adecuadamente el riesgo, que hemos sido un poco supremacistas, que hemos vivido que la economía y la salud juegan en equipos diferentes, pero ahora os diré que esto no es así. Y también hemos vivido una cierta debilidad tecnológica, ¿no? Yo creo, sobre todo en España, pero en general en muchos países, no estábamos preparados, no tenemos fábricas estratégicas de mascarillas, de EPIs, de respiradores, no tenemos una biotecnología, no tenemos fábricas de vacunas humanas en España, aunque parezca increíble, no hay ni una sola. Y con lo cual eso nos posiciona muy mal a la hora de conseguir dosis de vacunas. Yo creo también que hemos pecado de una cierta arrogancia cultural. Hemos pensado, bueno, esto pasa en China, que son como son, o pasa en Italia, que son un desastre, pero a nosotros no nos va a pasar. Y yo creo que este ha sido un error de una estimación muy, muy importante. Las estructuras internacionales de salud pública han fracasado en general. La OMS ha tenido buenas intervenciones y malas, pero centros como el ECDC, el Centro Europeo de Control de Enfermedades, ha sido un convidado de piedra en toda la gestión de esta pandemia, ¿no? Y yo creo que también, para terminar, creo que hemos visto que como toda epidemia afecta a los más vulnerables, ¿no? En toda epidemia siempre hay lo que yo llamo las poblaciones invisibles, ¿no? En el caso del SIDA fue la población gay, la población homosexual, que era una población invisible y que se hizo visible porque fue la más atacada por el virus del SIDA. Pero también las mujeres africanas, que es una población invisible y que es también actualmente la que más víctimas tiene debido al virus del SIDA. La epidemia de COVID-19 nos ha mostrado que hay vulnerables en nuestras sociedades, que son los ancianos y aquellos que viven en condiciones de mayor pobreza, que son los que ahora mismo están dando brotes importantes, como son los temporeros, como son los inmigrantes que se ocultan, ilegales, que no tienen papeles, etc. Es decir, no es lo mismo la epidemia, desgraciadamente, para ricos que para gente desfavorecida. Yo creo que como todas las epidemias, pues nos ha mostrado bueno, la solidaridad y la insolidaridad. Yo me quedo con la solidaridad de este país, que creo que hicimos un enorme esfuerzo durante el confinamiento. Creo que más del 90% de la población es razonable,
toma las medidas de protección y eso es lo importante. Es lo importante porque, fijaos, esta es la evolución de la epidemia desde el mes de marzo hasta antes de ayer, ¿no? Hasta el 7, 8, 10 de agosto. En el número de casos nos estamos acercando a lo que ocurrió en marzo, pero no es lo mismo, porque cuando en marzo aquí había en el pico 8.000 casos, ¿no? 8.000 casos diarios, ahora estamos cerca de eso, estamos ya en los 6.000, 7.000 casos, pero no es lo mismo, porque aquí no se hacían PCRs, entonces aquí probablemente en vez de 8.000 había 80.000 casos, en cambio aquí en vez de 8.000 pues habrá 10.000 o 12.000, es decir, no estamos en los mismos niveles. Por eso, en rojo tenéis lo que ocurrió en el mes de marzo, que la epidemia reventó, explotó, y aquí tenéis lo que está pasando ahora. Es decir, los tiempos de duplicación del número de casos no van al mismo ritmo que en el mes de marzo. Estos son tasas de hospitalización, que es lo que nos interesa. Nos interesa que los hospitales no colapsen. Aquí colapsaron, ¿no? Y en cambio, si siguiéramos esta tendencia, llegaríamos a una meseta y nunca llegaríamos a los niveles que hicieron colapsar nuestros hospitales. Pero es muy importante saber que este equilibrio, ¿no? Esta curva, esta meseta azul a la que queremos llegar, porque si hemos elegido vivir con el virus, hemos elegido que va a haber brotes, pero la intensidad del brote depende de las medidas que tomemos. Estamos en un equilibrio muy frágil, ¿no? En cuanto en algún lugar, en alguna gran ciudad, haya un núcleo de población que no tome las medidas, podemos pasar de la línea azul a la línea roja. Y esto será una nueva catástrofe porque obligará a un nuevo confinamiento. Es decir, estamos viviendo un equilibrio muy frágil y lo que cada uno hagamos hasta que no tengamos vacunas o medicamentos es esencial para evitar digamos que la epidemia repunte. Mis mensajes finales son que todo esto pasará, hemos de aguantar, esto en un año está resuelto. Está resuelto porque habrá vacunas y habrá buenos tratamientos. Hemos de este año vivir de otra manera, tener las relaciones sociales, no tener grandes comidas de Navidad con nuestras familias. Al año que viene lo podremos hacer. Y creo que hemos de aprender un poco de todo lo que hemos vivido, ¿no? Hemos de aprender de la fragilidad. Y yo creo que se ha visto que la salud pública en nuestro país no está organizada ni coordinada, no está reforzada, que el sistema sanitario ha llegado a un límite de tensión que ha estado a punto de destruirlo y que necesitamos el apoyo a la investigación, a la industria biotecnológica y sobre todo replantear todo lo que es la asistencia a la cuarta edad en las residencias de ancianos, en el cuidado de los mayores. Y no lo olvidéis, habrá más pandemias. No, nos hemos de preparar para las siguientes. Creo que estaremos mucho mejor preparados porque hemos sufrido esta. Y recordar siempre que no somos inmunes a las infecciones. Termino con dos frases. Una es una frase de mi maestro, de Louis Pasteur, que dice: los microbios siempre tienen la última palabra, ¿no? Y esta es una frase muy profética, ¿no? Que Louis Pasteur dijo a final del siglo XIX. Y este es el párrafo final del libro La peste, de Albert Camus, ¿no? Que sabéis que hay La peste, que es, bueno, es una ciudad, que es la ciudad de Oran en la novela, y es la lucha contra esa epidemia y todos los comportamientos, desde los heroicos a los absolutamente impresentables. Pero fijaos cómo acaba, ¿no? El protagonista, el doctor Rie, el médico que hace frente a la pandemia, dice: recordaba que la alegría de la población cuando ya no existe la epidemia es falsa, ¿no? Porque él lo que sabe es que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás y que un día volverá, para desgracia y enseñanza de los hombres, despertará a las ratas y las enviará a morir a una ciudad feliz. Es decir, esa nueva epidemia está ya originándose. No sabemos si en un humedal americano, si en un mercado en China, si en los murciélagos o las ratas que hay en España, en los mosquitos que están colonizando Europa, no lo sabemos, pero sí sabemos que habrá otras epidemias y hemos de estar preparados. Yo creo que todo el sufrimiento que ha provocado nos debe hacer un poco más listos, ¿no? Para los que queráis saber más, hemos editado un libro, Eduardo López Collazo y yo, sobre coronavirus, que lo hemos escrito durante este periodo de confinamiento y que, bueno, responde a muchas de estas preguntas. Yo tengo un blog personal, que ahí son mis opiniones personales, pero también mis valoraciones de la pandemia, y que podéis consultar. Y luego en Twitter pues soy bastante activo y trato temas relacionados con coronavirus y también en general sobre la investigación en nuestro país. Y nada más, muchísimas gracias por la atención, espero que os sea útil
y si hay algún comentario, alguna pregunta, un placer. Muchas gracias a Pepe, José Alcami, por esta magnífica síntesis, exposición de esta charla sobre los virus, evidencia científica y el SARS-CoV-2. Vamos a continuación a pasar al tema de las preguntas y voy a darle entrada a mi compañera Carmen Ballines. Desde aquí voy a intentar darle acceso a Carmen. Y entonces para ella tengo que permitirle, Carmen, me estarás escuchando para el vídeo. Yo creo que ella ya puede ir entrando y aquí le doy a el tema de, no sé si ella puede hablar ahora mismo, voy a intentar. Sí, Creo ya que me puede. tienes que dar tú la entrada al vídeo porque a mí no me deja. Sí. Te había dado entrada al vídeo Ok, y te lo doy de nuevo. muy A ver bien, muy bien. ahora Pues puedo. ahora ya estoy. Bueno, Perfecto, Bernardo, Carmen. bueno, doctor Alcamí, la verdad es que ha sido un lujo, un lujo, un lujo. Es que no se puede definir de otra manera. Este tipo de charlas, de webinar, estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, uno de los mecanismos para contener esto es mejorar en la comunicación. Eh, si la gente viera o si se difundieran vídeos de este nivel, información de este nivel, probablemente llegaría a aquellas poblaciones que hoy no se creen que esto es verdad, ¿no? O sea, esto es así. Porque sí es verdad que lo que está ocurriendo es que los mensajes, estos mensajes agresivos que se están haciendo, ¿no? Sobre en una fiesta y acaba el abuelo en la UBI, está muy bien, pero desgraciadamente mi percepción personal es que están llegando a muchas personas que ya tienen verdadero pánico ante el COVID y están aislándose más e incluso derivando en patologías ansioso-depresivas que los médicos de atención primaria ahora mismo los están viendo, los están atendiendo. Los médicos de atención primaria, aparte del desbordamiento que están teniendo a nivel de demanda asistencial, presencial y telefónica, muchos de ellos están diciendo necesitamos psicólogos, necesitamos apoyo porque muchos de sus pacientes llaman por miedo, porque tienen miedo a esta realidad. Y sin embargo, esa parte de población que, como muy bien dice, no tiene en cuenta estas normas, pues sigue haciendo lo mismo, compartiendo botellas, o sea, compartiendo cigarros y haciendo lo mismo. Totalmente de acuerdo que hay que hacer en ese sentido, es una asignatura pendiente que le corresponderán a los responsables de hacer unas campañas de comunicación que llegue a aquel colectivo que tiene que llegar. Y evidentemente para hacer eso hay que acudir a expertos en esa materia, pero ya, no hay que dejarlo más tiempo. La verdad que reflexionando con todo lo que ha comentado en esta charla, me ha encantado porque ha puesto en evidencia de una forma clara cuáles los puntos, las cosas importantes que han pasado y por qué ha pasado y por qué esto se ha ido de las manos. Primero ha puesto en evidencia la ignorancia de los que han tenido que tomar decisiones por no haberse documentado o asesorado por expertos en la materia. En segundo lugar, hablamos de una arrogancia cultural. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, creíamos que esto le pasaba a los chinos o que le pasa a los pobres de África, pero que no nos pasa a nosotros. Nos creemos que somos superiores. Y yo creo que esto, el lado bueno, que no lo tiene en ningún caso, pero el único lado bueno es que seguramente debamos aprender de esto para que situarnos que somos tan vulnerables como cualquiera y que hay que tomar medidas en el asunto. Y sobre todo el mensaje esperanzador que nos ha dado a todos. Dentro de toda esta situación nos ha dado un mensaje, por lo menos a mí, muy esperanzador, porque ha puesto en evidencia que efectivamente
va a haber vacunas, probablemente a finales de este año. El tema de la producción está ahí, ya se sabe que son las políticas, que se tienen que hacer políticas globales, ahí entrará una guerra en el tema. Pero sí es verdad que nos ha hablado que va a haber unas vacunas que están en marcha, que van a funcionar, y además que son unas vacunas, un poco por lo que le he entendido, y si no, corríjame, que ante el miedo de la población de decir, no, si todas las vacunas tardan 5 años, esta tarda 1, señal de que esta vacuna puede ser peligrosa. Creo que ha puesto en evidencia en este webinar que de las que estamos hablando son unas vacunas que no son tóxicas, con lo cual lo malo que puede pasar, el riesgo que puede pasar, es que no sean todo lo eficaces que se crean que son, pero que no van a existir esos efectos secundarios tan temidos por parte de esa población, que a lo mejor la población vulnerable, cuando esté la vacuna y se le quiera poner, a lo mejor no quería en función de esto que le comento. Simplemente era preguntarle eso, si eso lo entendí bien, si es así, y que insistir sí en ese mensaje para dar cierta tranquilidad cuando salga al mercado y se puede utilizar esta vacuna. Sí, yo tuve yo tengo la ocasión de colaborar con algunos de los, antes de esto, no trabajo en vacunas de corona, pero sí con expertos en vacunas de SIDA, que muchos de ellos son los que están desarrollando estas nuevas vacunas. Entonces, en uno de estos compañeros, ¿no? A primeros de febrero, que fue la última reunión presencial que tuvimos, yo le pregunté, ¿no?, a gente del NIH, de los institutos americanos, me sorprendía mucho que utilizaran, que se hubieran dedicado, al final hubieran seleccionado un prototipo de vacuna que no eran las vacunas clásicas, no eran las vacunas inactivadas o atenuadas, sino que eran vacunas, en su caso, de RNA. Entonces les pregunté, pero ¿por qué habéis elegido esta vacuna? Porque no hay ninguna vacuna RNA que sepamos que funciona. Ellos las estaban desarrollando frente a Zika, frente a otras enfermedades, ¿no? Fiebre amarilla, etcétera, con muy buenos resultados en animales. Entonces la respuesta fue, pues mira, me dijo Pepe, es que necesitamos una vacuna que no sea tóxica, o sea, que estemos seguros de que no va a ser tóxica, y necesitamos una vacuna que se pueda fabricar en grandes cantidades de manera sencilla. Es decir, va a ser algo que va a requerir mucha prisa, ¿no? Entonces, esta gente que es muy inteligente, que sabe muy bien valorar la salud pública, apostaron por estas vacunas. Y entonces confirmo eso, es decir, algunos de los prototipos que se están utilizando serán seguros, van a ser seguros y habrá demostración de que son seguros. Otros tendrán que pasar las pruebas de toxicidad animal y tendrán que pasar pruebas de toxicidad en humano antes de que sean comercializados. Pero ese es el papel de las agencias reguladoras. O sea, las agencias reguladoras nos suministran toda la información y entonces nosotros autorizamos o no autorizamos. Estamos en una situación excepcional, sabemos que estamos en un esquema de aprobación un poquito diferente, pero lo que nunca se va a poner en riesgo es la seguridad. Entonces va a haber vacunas que son seguras, que tendremos la duda de si son todo lo eficaces que necesitamos, y ese es el riesgo que yo creo que vamos a asumir. Pero las vacunas que tengan un riesgo para la seguridad no serán autorizadas hasta que demuestren que son seguras, ¿no? Entonces yo creo que es así, y esas vacunas sin riesgo para la seguridad, algunas de ellas estarán, las primeras dosis y la aprobación de urgencia se tendrá en el mes de octubre probablemente. Pues muchas gracias por el mensaje clarito en ese sentido. ¿Verdad, Bernardo? Porque son temas que preocupan a la población muchísimo. Por supuesto. De hecho, este es el bloque de las vacunas que has abierto tú, Carmen. Si tienes alguna pregunta sobre el bloque de las vacunas, si no, yo creo que la respuesta ha quedado clara sobre la posición sobre el tema de la vacuna, que además él también comentaba de hablarlo en el debate durante su exposición. Carmen, si tienes alguna pregunta más sobre el tema de la vacuna, si no, paso a otra pregunta, y aprovecho concretamente que hablábamos antes de Amos García, que es el médico epidemiólogo y vacunólogo y además presidente de la Asociación Española de Vacunología, ¿no? Entonces, hablábamos antes de un tuit que había puesto y él le preocupaba el tema de las mascarillas, de las personas. Ayer lo comentaba con José Alcami. Me gustaría preguntarle, lo ha dicho claramente en la exposición,
pero para que todo el mundo se entere. Las mascarillas, que es que la gente va a las manifestaciones sin mascarilla, como con las vacunas. Un mensaje de nuevo que ya lo ha dicho claro en la exposición, pero Sí. le dejo un minutito para que nos cuente. Sí, aquí, a ver, también, o sea, es que volvemos un poco a lo que comentaba y a lo que decía Carmen, ¿no? O sea, no podemos demonizar a ningún grupo de la población, ¿no? Es decir, hay que intentar comprender por qué hay gente que dice que las mascarillas no sirven para nada, ¿no? Ya comprender sus argumentos y oponerles argumentos basados en la evidencia científica y darles ejemplos de que las mascarillas protegen, ¿no? Entonces, yo creo que en el tema de las mascarillas, cuando esto empezó, yo tengo un muy buen amigo y colaboró con el Instituto de Pasteur de Shanghai en China y con la Academia de Ciencias China, y entonces él me decía, pero Pepe, ¿cómo es posible que no se recomienden las mascarillas? ¿No? Es que, claro, ellos no lo entienden, ¿no? Porque ellos saben que la gripe es mucho más leve, o sea, hay muchos menos casos si la gente lleva mascarilla. Todos hemos visto a orientales con mascarilla, ¿no? Cuando vienen de turismo, etcétera, en los aviones, en el transporte público, y decimos, uy, qué frikis, ¿no? No, es que ellos tienen la experiencia de las infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, las mascarillas funcionan, las mascarillas son necesarias. Si en un entorno en el que hay, pongamos, 100 personas, de las cuales 10 están infectadas, si todos llevamos mascarillas, los infectados y los que no estamos infectados, la tasa de transmisión en biología nunca podemos decir que es cero, pero es cercana a cero. Si no lleváramos mascarilla, en un entorno cerrado como puede ser un autobús, un vagón de metro, un restaurante, de esas 100 personas se pueden infectar 80. Y esto hay evidencia científica que lo demuestra. Lo que pasa es que, claro, no se puede hacer un ensayo clínico así, ya vas a ver si me explico. Es decir, yo no puedo coger a 100 sujetos infectados y ponerles enfrente a 100 sujetos no infectados y que empiecen a escupirles, ¿no? o a soplar encima de ellos. Y que ahora hacerle el mismo experimento con otros 100 con mascarilla y ver cuántos infectan en grupo. O sea, esos experimentos no se pueden hacer porque no es ético y porque es imposible. Pero sabemos, o sea, quiero decirte, es que es un virus de transmisión respiratoria. Es que, claro, a la gente que dice las mascarillas no sirven, es para decirles, mire, pues la próxima vez que le vayan a operar, dígale al cirujano que no se ponga la mascarilla. Total, ¿para qué? ¿No? Y lo que va a hacer es que se va a infectar la herida operatoria. Está claro, en el SARS, por ejemplo, fue una infección que afectó mucho a los médicos, porque además había grandes propagadores, ahí sí que había propagadores. Entonces hubo sujetos que infectaron, por ejemplo, a 100 personas en un hospital, entre médicos, enfermeras y estudiantes. En cuanto se pusieron mascarillas, eso cayó. Doy una cifra concreta. En China, cuando empieza la epidemia de SARS-CoV-2, en los primeros 1000 casos, el 30% fueron sanitarios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ingresan neumonías, no se protegen, y el 30% de los casos es personal sanitario. Cuando se ponen mascarillas, equipos de protección, los pacientes usan mascarilla, al final de la epidemia, en China, solo el 3% son sanitarios. Es decir, que las mascarillas ahí han demostrado el impacto. ¿Qué ocurrió en España? Que no teníamos mascarillas y tenemos la cifra de escándalo de 50.000 sanitarios infectados, que son el 20% del total de infectados, ¿no? Entonces, esto es lo que no puede ser. Y hay datos que lo dicen. La población está confusa. ¿Por qué? Porque no hemos dado los buenos mensajes en todo momento iguales. Cuando se nos dice en un momento dado, las mascarillas no son necesarias, y cuando al cabo de 2 meses se imponen por ley que si no llevas te ponen una multa, pues la población se confunde. Y es que esos son los problemas de comunicación que hemos de aprender a no cometer nunca más esos errores. Es un virus respiratorio. Incluso aunque no supiéramos si la mascarilla protege, en epidemiología hay lo que se llama el principio de precaución, ¿no? Es decir, yo no sé si la mascarilla protege, vale, contra el COVID-2. Tengo evidencia en otras enfermedades, pero no en COVID. Vale, de acuerdo. Pero ¿cuál es la consecuencia? O sea, si la mascarilla sí protege y yo digo que no, ¿cuál es la consecuencia? Pues que se van a infectar miles de personas. Si la mascarilla no protege, pero yo digo que te la pongas, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, que hemos gastado dinero en mascarillas y que hemos estado unas semanas molestos por llevar mascarilla, hasta que un estudio ha demostrado que no protege.
Pero es que el principio de precaución obliga a las autoridades sanitarias a dar la medida que, caso de equivocarnos, sea menos lesiva y que, caso de acertar, sea más beneficiosa. Y en el caso de las mascarillas es un caso claro. Claro, si a la gente tú le dices que la mascarilla no es necesaria y luego dices, bueno, no está mal que la lleve, luego, bueno, es recomendable, bueno, es fuerte, bueno, es obligatoria. La gente pues también se vuelve loca. O sea, es que este es un problema, yo creo que es un caso muy claro que, por ejemplo, en Oriente no tienen dudas. O sea, en cuanto hay alguien tose, se pone mascarilla. Carmen, este es el bloque de las mascarillas. Si quieres comentar alguna cosa, alguna pregunta sobre mascarillas, ¿no? Si no, doy paso a la siguiente pregunta. Yo respecto a las mascarillas totalmente de acuerdo. Aquí ha habido un problema de comunicación y en vez de convencer, ahora es la convicción frente a la coacción. Ahora se sanciona al que no la lleva y a lo mejor resulta que se pone una sanción a una pobre mujer que en ese momento se le olvidó. Con lo cual, totalmente de acuerdo con él y por lo tanto insistir en la necesidad del control de las mascarillas que se comercialicen, porque si le decimos a la población que tiene que ponerse mascarillas, se debe de asegurar que estas mascarillas cumplan con los objetivos previstos. Y bueno, ahí sí es verdad que hay que ser estrictos con ese tipo de cosas. Cierto, porque el mayor riesgo es el desconocimiento del riesgo, pero el segundo mayor riesgo es protegernos pensando que estamos protegidos cuando no estamos protegidos. Y a veces, lo comentábamos en estos días, nos hemos encontrado algún tipo de mascarilla hecha a punto cruz, ¿no? Que donde puede pasar un boliche de un niño jugando. Entonces, claro, pensar que uno está protegido y se puede exponer en una zona de proximidad, porque estamos hablando de distancias físicas, no distancias sociales, sino distancias físicas, pues tú te acerques pensando que estás protegida cuando tienes una mascarilla de punto cruz, donde puede entrar un boliche. Entonces, claro, ese es el segundo mayor riesgo y que desde la prevención siempre lo tenemos pues, muy en cuenta. Aprovecho y lanzo otra pregunta. Comentó concretamente número reproductivo, R0, y me fascinó. Habló de que el SARS-CoV-2 tiene un índice R0 del 2,4, pero comentaba, puede ser de 6,10 o tendiente a 6,10. Me gustaría que hablara un poquito de esto y también yo como técnico de prevención o los prevencionistas, que esta charla están dirigidas a los prevencionistas y a redactar los planes de contingencia y continuidad del negocio, ¿dónde puedo yo tener una escala para decir qué gravedad es el SARS-CoV-2? Porque como comentaba, este no va a ser el único virus que vamos a tener. Tenemos que esto es un problema importante, una pandemia, pero es previsible por lo que nos ha comentado que vengan más virus y cómo prepararnos y cómo formarnos para tener criterio. Primero que nada, que nos comente un poquito el R0 del SARS-CoV-2, que ya no lo comentó. ¿En qué escala tengo que ir a mirar para ver qué virus es más grave y qué consecuencias hay para tomar decisiones al respecto? Sí, eso, o sea, un ejemplo es, por ejemplo, el virus de la gripe tiene un número reproductivo, que es un virus que se contagia muy bien, digamos, entre 2 y 3, ¿no? Y es un virus muy contagioso. El virus más contagioso es el sarampión. El sarampión tiene un número reproductivo de 16. Sí, estela marinera, ¿no? Entonces, digamos, esos son los espectros. Cuando el número reproductivo baja de 1, digamos, la previsión es que la epidemia se extinga. ¿De acuerdo? Entonces, claro, pero el número reproductivo es en parte una propiedad del virus, ¿no? Hay virus más infectivos que otros, el sarampión es el extremo. El virus del SIDA es menos infectivo en el contacto sexual, pero luego también depende no solo de las características del virus, sino de las circunstancias en las que se produce el contacto, ¿no? Es decir, en el famoso crucero del Diamond Princess, había una persona infectada y esa persona al final, digamos, se llegó a una infección de 700 personas de las 3.000 que iban en el crucero, ¿no? No fue una que infectó a 700, pero una infectaría a 10, 10 infectarían a 100, 100. Entonces ahí el número reproductivo pudo ser enorme, pudo ser de 10, de 15, ¿no? Depende de las circunstancias. En algunos casos concretos, en restaurantes, o por ejemplo en un call center en Corea, ¿no? Que se infectó toda una planta, ¿no? de gente que estaba hablando por teléfono, respondiendo, etc. Ahí en los que estaban en la misma sala
uno solo infectó a 25, ¿no? En la misma planta pues, se infectó un 10%, en las plantas de arriba y de abajo no se infectó nadie. Es decir, que el número reproductivo varía mucho en función de las circunstancias. Hay otro número que a veces lo veréis que se llama RE, ¿no? Que es el número reproductivo estimado, y que es a nivel poblacional. Es decir, según las curvas de crecimiento, podemos estimar, ¿no? Por modelos cuántos se están infectando a partir de una persona. Ese número reproductivo estimado, si vais a las estadísticas del Ministerio de Sanidad del mes de marzo, de cuando se produce el confinamiento, en el momento del confinamiento, por ejemplo, en Madrid está cerca de 7-8. Es decir, por el ritmo de crecimiento que ocurrió en ese fin de semana, desde el día 5 hasta el día 10, la estimación matemática es que el número reproductivo epidemiológico estaba más cerca de 7, ¿no? en las cifras del Ministerio. Cuando se logra el confinamiento, ese número va bajando, ¿no? Porque la posibilidad de infección para el virus baja. Es decir, el número reproductivo es una propiedad del virus, pero que podemos modular, y eso es lo importante. Si nos ponemos mascarillas, bajará por debajo de 1, y entonces se extinguirá. O sea, la epidemia hará brotes, pero no será, digamos, de la gravedad, porque en cuanto tenga un número reproductivo de 2, es imposible pararlo, porque siempre va a haber una duplicación del número de casos pues cada 4 días, o cada 5, o cada 7, ¿no? Pero se va a producir. Entonces es un poco el concepto, que no es tanto para mí una propiedad solo del virus, sino que está muy condicionada por las medidas de barrera que nosotros pongamos. Tenemos tanto al número reproductivo y al RE, a esos dos parámetros para ver un poquito el tema. Carmen. Sí, a mí me quedó claro, y en el ámbito laboral también es muy importante, porque no es lo mismo trabajos en solitario donde las personas están en sus despachos y demás, que trabajos donde un mismo espacio lo comparten un número importante de trabajadores. Sobre el tema este también hay muchas preguntas que nos hacen al instituto, y creo que el doctor Alcamí lo ha dejado clarísimo, que también hay que aplicar un poco el sentido común, ¿no? Ahora voy a saltar entonces de preguntas y me voy a una pregunta muy genérica, ¿no? O sea, hemos hablado de la comunicación, de la importancia de la comunicación. Yo he hablado con Carmen de esto, con usted no he hablado al respecto. Se habla mucho de salud. A los prevencionistas nos encanta hablar de salud. Según la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, esos 3 ejes: el físico, el psíquico, el mental y el social, ¿no? Entonces, ¿no cree usted que, y esto lo he hablado mucho con Carmen, ¿no? Decimos, se habla mucho que esto es una cuestión de salud pública. Entonces, cuando se habla de que es una cuestión de salud pública, ya cuando le pones a la salud el apellido pública, la encorsetas en un marco. Entonces, muchos profesionales de la salud ocupacional o la salud laboral dicen, no, mira, esto es una cuestión de salud pública y no nos ocupa a nosotros. Con Carmen he llegado un poquito a la reflexión y ella me ha hecho entender, yo soy del punto de vista de la ingeniería, me ha dicho, oye, Bernardo, no es una cuestión de salud pública, sino de salud poblacional. Pero a veces se utilizan palabras y resulta que eso genera que después, cuando eso llega al territorio, digamos, a los gobiernos, llega un gobierno de una comunidad o de una diputación o de un cabildo o de un municipio, dice, tú eres de salud pública, tú eres de salud ocupacional, esto es un tema de salud pública, a ti te corresponde, esto es un salud ocupacional, a ti no te corresponde. Me gustaría que brevemente pues, nos hiciera alguna reflexión sobre el tema de los conceptos y el tema de la salud y cómo ve usted el problema de la COVID ante esto desde el punto de vista competencial, ¿no? Sí, esto es una reflexión muy personal, la que voy a hacer. Yo creo que una de las debilidades que nos ha mostrado la pandemia es que nuestras estructuras, llamémoslas de vigilancia epidemiológica y de salud pública, no están preparadas, ¿no? Y aquí yo creo que hay 2 elementos. Uno es que nunca se ha considerado la salud pública una prioridad. Es decir, cuando hablamos de salud, todos pensamos en que los hospitales funcionen, que me diagnostiquen bien un cáncer, que se me trate bien, que tenga un médico de familia que me pueda atender rápidamente. Cuando hablamos de salud, todos los ciudadanos pensamos en eso. Y la salud pública, y esto lo recuerdo que
mi amigo Luis Valenciano, ¿no?, que fue secretario de Sanidad, me dijo, lo primero que se ha transferido a las autonomías, lo primero fue la salud pública. Dice, y eso es un desastre, ¿no? ¿Por qué se transfirió? Porque era lo que menos dinero tenía, ¿no? O sea, no se transfirió el gasto farmacéutico, ¿no? Se transfirió luego los hospitales, toda la sanidad se transfería. Pero lo primero fue la salud pública, y el motivo es que, como, bueno, era una cosa que no tenía mucha inversión, ¿no? Y yo creo que este es el concepto que hemos de cambiar. La salud pública, o mejor la salud poblacional, es un problema de seguridad nacional, ¿no?, tan importante como una guerra, ¿no?, y tan importante como la mayor crisis económica que podamos imaginar. En Estados Unidos, que es un país federal, hay una institución que es el Centro para el Control de Enfermedades. Entonces, el Centro para el Control de Enfermedades es como el FBI, ¿no? Cuando hay una epidemia, toma el mando. Y es como en las películas estas que vemos el sheriff de pueblo con el sombrero vaquero y que llega el señor de vestido de traje con zapatos negros y le dice FBI, y el policía cabreado se va, vámonos, que ya llegan los listos, ¿no? Bueno, desgraciadamente la salud poblacional ante una pandemia es un problema de seguridad nacional. O sea, no estamos jugando con cosas menores, estamos jugando o estamos sufriendo algo que puede cambiar nuestro estilo de vida, que puede destruir una civilización, ¿no? Y entonces yo creo que, por una parte, las estructuras centrales del gobierno central no tienen los medios, no tienen los medios para afrontarlo. O sea, que el CAES, sean 20 personas, es que no tienen ni pies ni cabeza, es que no pueden hacer más de lo que hacen los pobrecillos, es que no pueden hacer más. Entonces, que la salud pública está transferida a las 17 comunidades autónomas, es algo que hay que respetar, es algo que está en nuestra Constitución, en el título 2, etcétera, etcétera. Pero ha de haber una coordinación y una estructura, lo siento, pero de mando único. No puede haber, o sea, luego todo el mundo está ahora quejándose de que no puede haber 17 criterios, no puede haber, no, es que no puede haberlos. Lo que tiene que haber es unas estructuras de vigilancia muy potentes en cada autonomía, unas estructuras centrales muy potentes también, y una coordinación que tiene que ir como la seda, ¿no? Cuando la epidemia de 2009, y perdonad que me extienda, la epidemia de gripe, ¿no?, de gripe porcina H1N1, se manejó muy bien, se manejó justo un poco lo contrario que ahora. Se pensó que aquello iba a ser un desastre y gracias a que el virus fue un virus bastante leve, no fue un desastre, pero se puso en el peor escenario, ¿no?, el Ministerio de Sanidad. Y yo creo que ese sería el modelo. Entonces, a raíz de eso se sacó una Ley General de Salud Pública en el año 2011. Nunca se ha aplicado. En esa ley se dice que hay que crear un Instituto Nacional de Salud Pública en coordinación con las comunidades autónomas, o sea, que hay que invertir en la salud pública. Y eso no se llevó a cabo porque llegó la crisis de 2011, de 2008, 2009 y se lo llevó por delante, como tantas otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es una asignatura pendiente. Creo que debería haber la inteligencia y la generosidad para comprender que estamos ante un problema de seguridad nacional, ¿no? Y que en esos casos, desgraciadamente, no hay otro remedio que las estructuras piramidales. Tienen que dar órdenes que se tienen que cumplir. Que, por supuesto, esas órdenes escuchan a todos los que están implicados en sus consecuencias. Pero mi opinión es que una de las cosas que hemos de aprender es que las estructuras de salud pública en este país han demostrado que no tienen medios, porque no se ha considerado nunca una prioridad. ¿Cuál es el presupuesto de salud pública en el presupuesto general de gasto sanitario? No llega al 1%. No puede ser. Sí que no puede ser. Fenomenal. Por mi parte, una última pregunta, y es concretamente todo lo que he comentado en el punto de vista de la organización y la gestión lleva a modelos organizativos, ¿no? Y eso, cuando habla usted de sistemas piramidales, jerárquicos, modelos jerárquicos, hay modelos, digamos, más redárquicos. Entonces, a veces hay que combinar unas cosas con las otras, y la verdad que es un tema apasionante, y desde el punto de vista de la prevención y de la organización de las empresas, de las organizaciones, a nosotros eso pues, nos pone y nos gusta mucho. Comentarle, la pregunta es la siguiente. Habló del One Health y habló concretamente de ese fracaso de estrategia. Entonces, me gustaría que me explicara un poquito más
en qué consistió, porque le entendí un poquito, pero me gustaría que hablara un poquito más ese fracaso de estrategia y que hablara si puede ser de esa prevención reactiva, es decir, aquella prevención que estudia los leñazos que uno se pone para después de ahí sacar consecuencias, aunque en toda la exposición ha hablado y se ha referenciado a qué es lo que ha pasado en otro sitio y cómo pasa, ¿no? Lo digo en colación también con el artículo de Lancet, por si quiere tocarlo. O sea, es una pregunta muy amplia, porque ha habido, y bueno, pues tenemos nosotros aquí en Canarias una de las personas que firma, es catedrática de nuestra universidad, Beatriz González López Porcase, junto a otros profesionales, y bueno, pues queríamos un poquito en ese conjunto, pues que nos contara la estrategia One Health, por qué ha fracasado, y en qué consiste y por qué ha fracasado, y por qué ha entendido ese fracaso, y bueno, un poquito de prevención reactiva y táctica. Sí, a ver, no es fácil, ¿eh? No es nada fácil dar soluciones. Yo creo que esto merece una reflexión que tendría que durará meses y se hace bien, ¿no? No hay fórmulas mágicas. Yo creo que hay cosas que hemos aprendido, por ejemplo, que la OMS no tiene el poder ejecutivo, por ejemplo, para desplazar sus expertos a un país si ese país les niega la entrada. Y eso ha de cambiar. Es decir, eso, si hay una epidemia en Mali, si hay una epidemia en Estados Unidos, en Bolivia, en España, en China, que se considera que puede ser una amenaza para la salud mundial, los expertos de la OMS tienen que estar allí, ¿no? Y ningún gobierno puede prohibir que vayan, ¿no? Que ahora lo puede hacer, ¿no? Eso, por ejemplo, yo creo que es una enseñanza concreta. Luego, otra enseñanza, hombre, yo creo que en nuestro país hemos vivido un poco la carencia biotecnológica, ¿no? Es decir, no tenemos fábricas de mascarillas, no tenemos fábricas de EPIs, no tenemos fábricas de respiradores. Entonces yo creo que el hecho de que ahora se están empezando a poner reservas estratégicas, ¿no? Ese concepto de que haya compañías que fabriquen, igual que la electricidad es estratégica, la energía es estratégica, la salud es estratégica. Y si para la salud necesitamos mascarillas, necesitamos empresas españolas que las fabriquen. Si cuestan 10 céntimos y en China cuestan 3, me da igual. Al menos tendrá que haber unas cuantas empresas españolas que las fabriquen, para no llegar a lo que hemos vivido, ¿no? Que es una cosa de mafias en los aeropuertos, con maletines de dólares, comprando cargamentos. Entonces, la apuesta estratégica a nivel de biotecnología, a nivel de investigación, se tiene que hacer. Lo que no puede ser es que este país tenga un grupo que trabaja en coronavirus, que tiene una vacuna frente al SARS y que se le corta la financiación porque el SARS ya ha desaparecido. Bueno, ya, si hubieran seguido, hoy estaríamos mucho más cerca de tener una vacuna frente al COVID-2, al COVID-19. Es decir, hay que tener una visión a medio estratégica, no solo táctica, ¿no? Sino estratégica a medio plazo. Entonces hay muchas cosas que se pueden aprender, ¿no? Yo creo que más no es buscar culpables, ¿no? El problema también que yo entiendo, ¿no? Por ejemplo, toda la carta de Lancet y otras que están en circulación, claro, pilla a los gobiernos muy a la defensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el ambiente político se ha transformado en utilizar, lo digo así y lo digo, o sea, en utilizar el dolor humano como un arma política, por todas partes. Y esto es horroroso, o sea, esto no puede ser, ¿no? Entonces, claro, ante cualquier crítica que haga el experto más bien intencionado del mundo, esto va a ser utilizado políticamente, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a lanzar los muertos de las residencias unos partidos a otros, a mí me dan ganas de llorar y de vomitar, ¿no? Porque creo que el dolor que se ha sufrido no merece ser instrumentalizado de esa manera. Y lo digo como lo siento. Y esto lo han hecho todos los partidos. Entonces, igual que es un problema de seguridad nacional, es un problema de esfuerzo conjunto, ¿no? Y hay que olvidarse de otras cosas para esto. Y esto requiere cierta grandeza, o sea, cierta visión de futuro. Toda esa estrategia One Health, es a nivel global, a nivel de la OMS, el ECDC europeo ha demostrado que es una institución, no sirve para nada. Si nadie le hace caso. O sea, si Bruselas dijo al principio, vamos a hacer un fondo común de material y lo distribuiremos a todos los países. ¿Y qué pasó luego? Pues que cada uno fue al mercado en plan salvaje. Es lo que yo temo que pase con las vacunas, ¿no? Es decir, tiene que haber estrategias globales consensuadas y en las que los políticos
y la población, que al final somos los que les elegimos, nos comprometamos con esas estrategias, ¿no? Pero es muy complicado, no es fácil, tampoco hay soluciones milagro. No sé, yo a veces también escucho a compañeros míos, no sé, como con muy buena intención, pero hablando de cosas que no conocen. Y yo hay cosas que no conozco. A mí esta pregunta me sobrepasa un poco. Yo puedo indicar puntos muy concretos, pero el problema es mucho más global, necesita mucha más gente muy inteligente, muy lista, sin intereses económicos ni políticos, ¿no? Pero es un ejercicio necesario, muy necesario. Entra dentro de la prevención reactiva. Yo con esa iba a terminar, pero me he mirado un listado de preguntas y me falta una. Y no me gustaría que se marchara, si es posible, sin esa pregunta, que es el tema del cigarro. Hay personas que nos afectan y hay otras que se ven afectadas por el tema del cigarro, por fumar. ¿Qué pasa con el cigarro y el fumar? Sí, que se me quedó retrasada esa pregunta para haberla hecho antes, pero no se quiere decir alguna cosa al respecto. A ver, yo lo único que sé es que el virus se transmite en aerosoles, ¿no? Y esto se sabe desde el mes de marzo, o sea, es que no es nuevo, ¿eh? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que dentro de las gotitas más gordas, que es lo que llamamos las gotículas o los droplets, ahí va el virus. Pero en los aerosoles, que son partículas por debajo de los 5 micrones, también va el virus. Entonces, el fumar es como si alguien soplara, ¿no? O sea, si alguien sopla, tú no ves hasta dónde llega el aliento. Si fumáis y sopla, sí ves hasta dónde llega, ¿no? Entonces, es un poco eso, es decir, en el fondo, igual de malo es fumar que soplar sobre otro, o toser sobre otro, o estornudar sobre otro. Entonces, bueno, claro, como es imposible fumar con una mascarilla, pues se dice, bueno, no lo utilicen, ¿no? Yo creo que no lo sé, no sé el impacto que eso tendrá en la realidad, pero bueno, que en los espacios abiertos la distancia de seguridad pues es eso, 1,5 metros, 2 metros, pero es que si soplas o estornudas, pues esto se va a 5 metros, ¿no? Entonces, bueno, quizás sea una medida acertada en ese sentido, ¿no? Pues Carmen, si tienes alguna pregunta, lo que sea. Pues Bernardo, a ver, podríamos estar aquí toda la mañana, pero ya hemos abusado, creo, bastante de su buena voluntad y yo creo que nos ha aportado la información suficiente y nos ha dejado unos mensajes claritos que nos podrán ayudar seguro a todos, a los profesionales de la prevención y a cualquier otro tipo de profesional, porque como dice el doctor Alcamí, o sea, la salud es algo nacional, no internacional, y no conoce de fronteras, ni de profesiones, ni de ámbitos, el laboral, el no laboral, no. La salud es un bien de todos. Y nada, y yo solamente que agradecerle muchísimo sus aportaciones. A mí personalmente me ha aclarado un montón de conceptos y yo creo que la gente que tenga el privilegio, porque todo el mundo va a tener ese privilegio, pero el que vaya al enlace y vea este webinar, a día de hoy, lo que hay a día de hoy sobre el tema va a estar perfectamente informados, ¿no? O sea que yo no puedo otra cosa sino agradecerle y darle las gracias por haber compartido con nosotros todo este conocimiento. Sí, yo quería comentar solo una cosa, ¿no? Lo habéis mencionado. O sea, al final he dicho que esto acabará, ¿no? Yo creo que la ciencia va a terminar con esto, yo diría que en un periodo de 1 año, ¿no? Pero hay dos cosas, ¿no? Que no nos vamos, o sea, va a ser una buena demostración de que no nos podemos salvar solos. Es decir, si se vacuna va a haber que vacunar a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, digo a todo el planeta, ¿no? Lo cual es un desafío nuevo. O sea, las salidas egoístas van a ser parciales. Y luego el otro tema es que yo creo que no somos conscientes del daño que ha producido esta pandemia. No me refiero tanto al daño de salud, que ya lo sabemos y lo vemos todos los días, sino a lo que habéis hablado del daño psicológico, ¿no? Al daño económico. O sea, las consecuencias económicas van a ser terroríficas, ¿no? Vamos a ver mucha pobreza otra vez, mucha inseguridad. Y luego habéis mencionado el daño psicológico y yo quiero aquí recordar a los sanitarios. Hay estudios que muestran que el 50% del personal sanitario está en una situación más o menos grave de estrés postraumático. Es decir, con ansiedad, tengo que volver a trabajar, falta de sueño, etcétera, etcétera. Entonces es un sector que ha sido muy castigado. Entonces va a haber que cuidar mucho
de sectores que han sido muy castigados. Los ancianos en las residencias, la falta de contacto les ha deteriorado cognitivamente, ¿no? Y esto es algo que vamos a ir emergiendo a medida que solucionemos el problema sanitario. Es decir, va a haber una segunda oleada, no de virus, sino una segunda oleada en la que vamos a ver emerger daños económicos, de pobreza, de marginación, de inseguridad, de angustia, de enfermedades psicológicas, que hemos de estar preparados ya, deberíamos estar ya preparados para afrontarlos, ¿no? Y entonces veremos el impacto real de todo lo que hemos vivido, que ha sido durísimo, ¿no? Ha sido una experiencia dura, no la olvidaremos, ¿no? El año no lo vamos a olvidar. Muchas gracias. Con esas palabras no nos olvidaremos. Nos despedimos, dándole las gracias a don José Alcami por estar con nosotros, a todos ustedes que estamos en el webinar, en este webinar sobre planes de contingencia, el de hoy específico sobre el tema de los virus, y les esperamos en los siguientes webinars. No se los pierdan. Un saludo cordial desde el mundo para el mundo.